Muy buenas hermanos, saludos, bienvenidos a otro podcast más de la Voz Mariana. Hoy muy contentos de verdad de comenzar este tema y por sobre todo el invitado especial que tenemos que vamos a estar compartiendo con él. Antes que nada, siempre invitarles a todos a suscribirse a este canal, darle like y los que están escuchando a través de Spotify también compartir el link para que puedan formarse e informarse también de todo lo que tiene que ver con la voz mariana y los temas que tocamos para la formación y crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Bien, hermanos, presentarle a nuestro invitado, él es el padre, es padre Pedro Vargas. Estamos actualmente en Paraguay, pero él es sacerdote dominicano, él es teólogo, licenciado en el matrimonio y la familia, y justamente vamos a nosotros hablar un poquito sobre tema de la familia, anticonceptivos, sexualidad, moral conyugal, un tema bastante interesante, no solamente para los que ya están llevando el camino matrimonial, sino para los que se van a iniciar o para los que están iniciando, como es mi caso, ¿verdad? Él es sacerdote diocesano, actualmente está en la parroquia Virgen del Carmen de Villa Elisa y nada, muy contento de poder compartir con el Padre hoy este tema. Así que Padre, bienvenido a este podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación porque sabemos que tenés una agenda muy apretada, como todo sacerdote, gracias a Dios, ¿verdad? Pero gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Alejandro. Para mí es un motivo de alegría poder estar aquí en este espacio, viéndote, ¿verdad?, cómo has crecido espiritualmente, cómo Dios te está usando como instrumento cada vez más. Ya te seguía por YouTube cuando hacías las charlas en la comunidad de los hijos de María Santísima, Sí. ¿no? Y ver que estás buscando la manera de evangelizar y de hacer llegar el mensaje, la buena noticia, ¿verdad? En este caso, ya dentro del sacramento del matrimonio, la buena noticia sobre el matrimonio, sobre el sexo, ¿verdad? Y uno podría decir, buena noticia en el sexo, sí, exacto, porque Dios nos ha creado y ha hecho de la sexualidad humana un instrumento también de comunión, y algo muy importante. Y por eso acepté este desafío. Quiero decir que creo que es la primera vez que estoy eh, bajo cámaras Ujú. así. Tal vez he dado alguna vez una explicación, he rezado el rosario en Facebook en tiempo de pandemia, comparto a cada momento siempre mis comentarios sobre el Evangelio de cada día, pero siempre a un nivel mucho más restringido, ¿no? O con mis amigos en aquel entonces en el Facebook, o con las personas a quien el Señor me pone a su disposición, ¿no? En la parroquia, en los grupos parroquiales, etcétera, pero solo audios y cosas de este estilo. Ujú. Así que me siento honrado y espero en el Señor que pueda también servir de instrumento para ayudarle frente a estas dudas que me decís, que es fruto también de ese encuentro que ha tenido con muchos jóvenes, con matrimonios jóvenes Sí, también, y que creo que puede dar mucho fruto, que puede ayudar. Espero no decepcionar demasiado, demasiado. ¿no? Entonces, ustedes ya conocen este sacerdote, Sí, vale. ¿verdad? Que decía esto, un gran teólogo, y del cual también yo admiro mucho, ¿no? El padre Domínguez. Bien, Bueno. vamos a Bueno, comenzar. sí, como vamos a ir adentrándonos en el tema, para las personas, por cierto, el padre Pedro me conoció a mí cuando yo era un bebé y nacido en lo espiritual, ¿verdad? Estaba conociendo recién mi fe, conociéndome a mí, mi pobre padre, ¿verdad? También Y era bastante joven, un poco testarudo, sí, pero ambos tenemos, ¿no? Fuimos creciendo juntos también. Por cierto, mi licenciatura es en Sagrada Teología sobre el matrimonio y la familia. genial. Entonces, eso es importante, ¿no? Es que el discurso de Dios acerca del matrimonio y la familia, que Dios tiene para decir a la humanidad, habiendo instituido el matrimonio, elevándolo a sacramento, esa unión natural,
y qué Dios nos dice a través de la familia, ¿no? De la familia humana y de una manera más específica de la familia cristiana. Entonces, de eso se trata esa licenciatura que se me ha concedido en Valencia, España, en el Instituto San Juan Pablo II. Genial, padre. Genial, bueno, justamente te iba a preguntar un poquito sobre eso, pero bueno, ya ahora que diste ese resumen, genial. Padre, lo que nos motiva a hacer este podcast es justamente lo que estamos hablando. Yo voy a trasladarte prácticamente unas cuestiones que hoy en día están en la nube, por así decirlo, alrededor de la cabeza de muchos jóvenes que están queriendo iniciarse en la vida matrimonial de una forma conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y sobre este tema del matrimonio, de la sexualidad y demás, hay mucho tabú y hay mucha ignorancia, ¿verdad? Inclusive se cree, por ejemplo, que el placer va en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ir tocando todos esos temas para que podamos tener justamente un sano conocimiento y también una sana práctica de la vocación que Dios nos ha llamado, y también aquellos que no estén llamados a esto, para que puedan también orientar quizás el día de mañana a otras personas y ellos mismos conocer, ¿verdad? Hoy en día vivimos una corriente, padre, obviamente de desorden con respecto a la sexualidad. Eso es obvio, categórico, nadie lo puede negar. Y cuando hablamos de desorden tenemos que hablar también de orden, ¿verdad? ¿Cuál es el orden para saber el desorden, ¿verdad? Porque no podemos decir, hay desorden, bueno, pero ¿cuál es el orden, ¿verdad? Entonces, claro, porque no podemos culpar a la sexualidad. Ojo, que hablar de sexualidad también es un sentido más amplio, ¿no? sí, Cuando te refieres a la sexualidad, me imagino que te refieres a las relaciones íntimas, sí, conyugales, claro, o fuera del matrimonio inclusive. Entonces ahí podemos hablar de una relación sexual en un sentido más estricto de la palabra. Sí, hay que entender algo, que no podemos culpar, ¿verdad?, al hecho en sí de la copulación, de la relación íntima conyugal, en el caso de los esposos, ¿no? No podemos al hecho en sí decir que es la causa del desorden, no, es todo lo contrario, es que le quitamos su lugar. Es como que yo, siendo sacerdote, pues intente hacer la misa con chipa y caña, por ejemplo. Es una caricatura desdibujada, mal formada, ¿verdad?, de lo que es la Eucaristía. O que vos engañas a la gente y te hagas pasar por país, ¿no? claro. Y hagas una Eucaristía. Estás tergiversando su naturaleza. Entonces no es su lugar, es una falsa. Aunque utilices los mismos signos, diga las mismas palabras, entonces es por eso, lo quita del lugar, le quita el orden, y por tanto le quita su belleza, le quita cuál era la finalidad de ese encuentro. Entonces ahí son ejemplos que tampoco hacen tanta justicia, ¿verdad? Después lo vamos a entender por qué. Porque en las relaciones íntimas hay algo mucho más allá de lo que sería, no, qué sé yo, la Sagrada Eucaristía, que tiene sus órdenes, sus ritos. No, en las relaciones íntimas hay otra libertad, hay otra diferencia, ¿verdad? Pero ella está encausada a un orden, que eso ya lo iremos viendo, ¿no? Súper. Muy bien. Padre, según yo tengo entendido, yo tengo conocimiento, pero obviamente estamos aquí justamente para salir de la ignorancia. Este clima de, por ejemplo, hay una teoría de Freud que dice que el ser humano vive oprimido justamente porque no tiene su sexualidad abierta, ¿verdad? Que por cierto, Vive en la represión sexual exactamente, y dice que la felicidad consiste precisamente en poder aliviar todas sus tensiones sexuales. Esto es una corriente que se conoce como pansexualismo, ¿no?
el hombre, en busca de la felicidad, siempre buscó un axis, algo que le diga, bueno, si sigues este camino, llegarás a la felicidad, ¿no? Claro. El estoicismo, los epicúreos, las distintas, ¿cómo se diría? Los seguidores de Platón también, de tantos filósofos, ¿verdad? A lo largo de los siglos, ¿verdad? Buscaban cómo conseguir esta felicidad. Sócrates, Aristóteles, etcétera, ¿no? Pero luego le tocó en un tiempo a las ciencias, ¿no? Las ciencias modernas pues decían, ¿no? Con los conocimientos científicos, con el avance en la política, nosotros podemos llegar a ciertas teorías de sobre alcanzar la felicidad, ¿no? De ahí surgieron distintas teorías, por ejemplo, la felicidad llegando cuando la humanidad pueda tener el bien común, por ejemplo. Pero luego comenzó a un nivel más personal, no solamente en lo social. Y ahí es donde entra Freud. Una cosa es que es cierto que podemos tener represiones, dificultades, pero el placer no es un fin en sí mismo. El hombre es un fin en sí mismo, eso sí. Por eso los medios no pueden justificar el fin. Hay que tener en cuenta una cosa. La felicidad del hombre está en poder descubrir la esencia de su ser. ¿A qué está llamado? Tú no estás llamado a gratificarte solamente, sino pregúntate por qué te gratificas en el placer. ¿Qué es lo que quiere conseguir el placer? Es un medio, no un fin. Y ahí es donde, en mi opinión, y luego psicólogos más adelante, como Erich Fromm, criticarán a Sigmund Freud, que él desde su postura, el tema con Freud es que hizo lo que pasa con las ideologías, ¿no? Cristalizan un pensamiento que puede que tenga una premisa de verdad, y hay muchas cosas que puede que nos pueden ayudar, inclusive, gracias a él conocemos el psicoanálisis, etcétera, pero la cristalizó en una idea y se fijó en ella. Y no podemos ser esclavos de ideas. Nosotros siempre, la verdad, la felicidad es un camino que se construye. Siempre vamos adelante. Y ahí, en ese sentido, Freud cometió un grave error. Porque si tú llevas a consecuencia esta idea enfrascada, terminarás vacío. Porque lo que es un medio nunca es un fin. Es como el noviazgo. El noviazgo es algo muy lindo, pero es un medio para algo mayor. Claro. Que también no deja de ser un camino, que es el matrimonio. Entonces, por eso tú ves que las relaciones demasiado duraderas se enquistan, tienen problemas, rupturas, vuelven, llega a ser muy enfermizo, y en muchos casos, si no se purifica y si no se renueva ese amor, cuando llegan al matrimonio ya medio por obligación, termina ocasionando grandes desastres y terminando en decepciones, en frustraciones. Y por más que hayan tenido los mejores orgasmos del mundo, viven sin sentido y no responden esto los problemas del hombre. Está mucho más profundo. Y tiene que ver con la experiencia del amor. Ahí me surgen muchas preguntas, padre, pero vamos a irnos por las ramas. Sí, yo creo que más adelante tendremos que ir tocando, vamos a ir profundizando nuevas, volvernos a encontrar, me encantaría. Sí, pero vamos a abstenernos a las preguntas que surgieron de los encuentros, ¿no? Porque así vamos a ir avanzando. Sí. Que surgieron de los encuentros con los jóvenes, con las parejas jóvenes, sobre sus dudas. ¿Está bien? Sí, padre. Una de las cuestiones justamente tiene que ver con paternidad responsable. Y ahí esa es una definición que está causando, al menos en los medios en donde yo me muevo, un tremendo lío, ¿verdad? Porque ¿Por qué? Primeramente, definir, yo tengo entendido que los primeros que promueven la palabra paternidad responsable justamente es la propia iglesia, ¿verdad?
Pero, ¿qué es en realidad paternidad responsable? Porque a partir de ahí, obviamente, vamos a ir encontrando una serie de preguntas, pero ¿cuál es la definición y el sentido que le da la Iglesia a la palabra paternidad responsable? Bien, vamos a ver. Nace de la iglesia, sí, esta palabra, y como muchas cosas que nacen de la iglesia, luego el mundo quiere tomarla, ¿no? Para tener una excusa, escudarse en sus criterios, ¿no? Usar de cantera algunas palabras para ellos después meter sus pensamientos, lo que ellos piensan que es correcto, aunque muchas veces no lo sea. La paternidad responsable es una dimensión propia de los esposos, ¿no? Esto se ha tocado ya en el Concilio Vaticano II, en la Humane Vitae, lo ha reiterado el Papa San Juan Pablo II, etcétera, ¿no? Por tanto, es ya, por decirlo así, un concepto que está dentro de la jerga del católico, ¿no? Y hace referencia a la responsable misión que tienen los esposos de transmitir la vida. Hablo responsable porque el adjetivo responsable hace referencia al amor. El amor siempre está unido a la responsabilidad. Ojalá que algún día alguien pueda tener esa pregunta, ¿no? ¿Qué le da forma al amor? Porque hoy en día también estamos hablando ya desde del pluriamor, el poliamor, ¿verdad? De tantas cosas, ¿no? Pero la paternidad responsable tiene en sí una unión muy responsable al amor, ¿no? ¿Por qué? Porque el matrimonio es una comunidad de vida y amor. Partamos desde allí. Vida y amor. Por tanto, ella es la responsable, ella es la que tiene dentro de sí la misión de transmitir la vida. Pero esta vida debe transmitirse en un ambiente adecuado. Okay. Ojo, esto no quiere decir que tenemos que hacer una condición idealista, pero eso sí quiere decir que los esposos, futuros padres, o los padres que ya tienen un hijo y tal vez esperan otro, deben buscar, esa es la palabra responsabilidad, es hacerse parte de, deben de buscar la manera de que tengan las condiciones necesarias acorde a la dignidad de Dios, porque en la vida es un don de Dios. Y ustedes, los esposos, son co-creadores y al mismo tiempo son, por decirlo así, representantes de Dios para esa nueva vida. Ustedes van a representar la paternidad de Dios, el cuidado de Dios. Pero eso debe ser responsable frente a la transmisión de la vida. No puede ser un ejemplo de negativo de paternidad es un padre o una madre ausente que se descuida de sus hijos, pero no solo en lo económico, sino también en todo lo que se refiere a lo afectivo, a lo moral, a lo educativo, etcétera. Entonces, la paternidad responsable hace referencia a la fuerza del amor conyugal que está llamado a la vida, y también nos hace pensar que si son responsables de que la transmisión de la vida humana sea en un ambiente adecuado, puedan sopesar los esposos si se dan las condiciones para ello. Entonces, se puede pensar que en algunos momentos no conviene dar paso a la transmisión de la vida. Pero esto no se puede hacer de una manera arbitraria, sino con criterios objetivos y conforme a la naturaleza humana, que es lo que decía al respecto de Freud, que su problema era ese, ¿no? Al final, él agarraba un medio y se olvidaba que hay una naturaleza humana
que hay que buscar qué es lo que verdaderamente le lleva al hombre al fracaso, a la infelicidad, que no son estos condicionantes que pueden ser un problema económico, un problema de grandes desastres, ¿no? Problemas psicológicos, todo eso sí, claro que son, pero no van al quid de la cuestión. Por eso es importante que cuáles son los medios que vamos a utilizar, ¿verdad? Para saber si, primero, si es voluntad de Dios en este momento abrirnos a la vida, estar dispuesto siempre a hacer la voluntad de Dios. Es un matrimonio cristiano, lo tiene en cuenta. Ve qué situación se encuentra, qué ambiente tiene nuestros hijos, pero siempre respetando la naturaleza humana, que tiene unas leyes puestas por Dios para que eso se pueda dar. Y también siempre deja una apertura a la providencia. Bien, yo creo que esto podríamos definirlo así, ¿no? La paternidad responsable es el deber que tienen los esposos de salvaguardar y cuidar esta vida. Entonces, decía que es esta capacidad que tienen los esposos o los padres ya en sí de cuidar, de buscar los medios adecuados para cuidar y salvaguardar esa vida, la transmisión de la vida humana. Y también el derecho que tienen los esposos de ver si conviene o no, con los criterios objetivos, viendo la voluntad de Dios, acorde a la naturaleza humana y a las leyes de la naturaleza humana, si conviene o no, pues espaciar por un tiempo definido o indefinido en algunos casos, la generación de una nueva vida. Ok, padre, ¿y cómo yo puedo discernir cuáles son los motivos reales por el cual yo tenga que espaciar los hijos? Aquí justamente viene la otra pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Si yo dentro de mi matrimonio, las relaciones íntimas que yo vaya a tener con mi esposa, ¿tienen solamente el fin de procrear? ¿O cuál es el fin de esa intimidad, de ese encuentro sexual que yo tengo con... Es me imagino esto tú lo sabes, ¿verdad? Pero bueno, para nuestros oyentes, Ujú. primero sería un empobrecimiento muy grande pensar que la relación sexual íntima, ¿verdad? La relación conyugal está llamada solamente a la procreación. Esto es falso. Vamos a ver, dijimos que el matrimonio es una comunidad de vida y amor. Ujú. Así quedamos, ¿no? Entonces, ¿a qué se tiene que medir la relación íntima conyugal? A estos dos: vida y amor, unitivo y procreativo. No, ese es el doble fin. La comunión es la expresión, ¿no? La relación sexual es la expresión de esa comunión. La expresión culmen se puede expresar en otra forma, el cariño, el cuidado, Ujú. ¿no? Pero en la relación sexual, siempre y cuando se pueda dar, porque todo tiene su tiempo, su lugar, pero cuando se puede dar, expresa esa comunión. Por tanto, tiene un doble fin. El unitivo te hace llamar a la comunión, a la unión, y hace que el placer, que es un medio para alcanzar esta unión, llegue a su culmen máximo, no solamente en el orgasmo. Incluso hay personas que no pueden, son anorgásmicas, ¿verdad? Pero eso no les quita a ellos esa dimensión unitiva, por ejemplo. Por eso decía que es un medio para que ellos puedan expresar no solamente un deseo, sino también una entrega. Aquí viene la unidad. Pero al mismo tiempo, este misterio está abierto a la vida, ¿no? Y eso es lo que llamamos el fin procreativo, ¿no? Por eso se buscará que las relaciones sexuales terminen siempre en este doble fin, nunca separarlo. Han separado muchas veces al amor de la procreación, de la unidad y también de la entrega.
Esta entrega, como decía, es la que lleva a ese coronamiento de la unidad de la comunión. Eso se ha visto. ¿Dónde lo han quitado? Quitándolo del matrimonio, por ejemplo. Sexo sin matrimonio, sexo sin vida. Sexo sin comunión. Eso lo vemos. Bien. ¿Alguna otra pregunta, estimado? Sí, o sea, bueno, vendría siendo el sexo por mero placer egoísta, ya justamente quitando Claro, porque esas dos bases, esos dos pilares, unitivo y procreativo, ¿verdad? hay gente que, por ejemplo, la violencia sexual no busca para nada el placer del otro ni el goce del otro, ¿no? Recuerda, el sexo tiene que estar unido a placer, amor y vida. Y si tú solamente quieres el placer para ti y no pides nada para el otro, no vas a pensar en él. Eso es violencia sexual. Pensar una sexualidad sin vida, pues ahí entra todo lo que sería, pues, buscar cualquier tipo de método, ¿verdad? Con una conciencia antinatalista, y ahí sería placer por placer, porque la vida siempre está unida al amor. Entonces ya el amor ahí está falseado. Ojo, eso no quiere decir que esto sea contrario a la paternidad responsable. Hay que decir, en la paternidad responsable, por amor también se hace ese sacrificio de espaciar los hijos, de respetar su momento. Y otra cosa que me olvidé decirlo, la paternidad responsable es imposible vivirla sin la castidad conyugal. Ok. Que es algo muy importante. La castidad conyugal no es que se abstengan de tener relaciones sexuales. No es solamente esto, es de hacer un lugar propicio para que las relaciones sexuales se den este doble fin de la relación conyugal. Se den en un ambiente de amor, de unión, de ternura, de comprensión, de comunión y que esté abierto a la vida. Todo eso ayuda la castidad, porque la castidad está unida a lo que en griego, ¿verdad?, San Pablo le llamaba la encrateia, es decir, el dominio de sí. Dominarme, no reprimirme, que no es lo mismo. Yo siempre lo digo, nosotros desde pequeños hemos estado lidiando con esta virtud. Por ejemplo, a un niño le cuesta caminar y no quiere porque es más cómodo gatear, estar en brazos de papá y mamá, pero tiene que hacerlo. Y se hace violencia a él para poder conseguir un bien mayor. Así mismo, pero lamentablemente emocionalmente, en lo sexual también, somos muy inmaduros. Y ya es hora de que esta virtud venga en nuestra ayuda, y sobre todo de las nuevas parejas. Padre, hilando responsabilidad, paternidad responsable, con el fin que ahora ya explicaste que no es solamente el procreativo, estamos hablando de poner las condiciones, por así decirlo, para que se pueda dar la vida, pero también ser responsables y justamente yo ahí te pregunto, ¿de qué en el sentido de cómo yo puedo discernir que yo efectivamente estoy en una condición apta para poder traer hijos a mi vida? Porque se da, por ejemplo, el caso de las prioridades de hoy en día de la mayoría de personas, que es: yo me voy a recibir, voy a tener mi casa, mi auto, último es casarse, y por ultimísimo ya es hijos, ¿verdad? Entonces, Sí. eso sería, por ejemplo, paternidad responsable, decir: no, yo voy a traer todas las condiciones perfectas para que mi hijo venga en cuna de oro, y recién ahí voy a pensar en hijos. Como te había explicado anteriormente, la paternidad responsable va mucho más allá. No podemos hablar, por ejemplo, de lo que muchos hablan, ¿no? Yo voy a planificar los hijos. Los hijos no se planifican en el sentido de que, bueno, voy a calendarizar y hacer, una de mis metas es tener hijos en el 2035. Eso no se puede. No, no es cristiano. O sea, de que se puede, se puede. Claro. Pero no es cristiano, ¿sí? Porque hoy en día, pues, te ofrecen un sinnúmero, un abanico de opciones, entre ellas el aborto. Porque si estás dentro de tu calendario y de repente, ¡ups!, no funcionó la píldora, porque no todos no tienen una efectividad, ningún método.
tiene una efectividad del 100%, ninguno. Entonces, ni siquiera los naturales, o sea, que de por sí los naturales tienen esa misión de dejar entreabierto siempre ese cauce de la vida. Pero imagínate que tú tengas esto, una planificación en tu cabeza, como lo tienen muchos de nuestros jóvenes, ¿no? Y eso es falta de madurez, porque ahí falta lo que es el adjetivo responsable, se lo están quitando. No, pero yo quiero ser responsable, ir cumpliendo mis metas. Claro. Primero, no. Pues entonces termina tus metas. Sé responsable, sé coherente. No pretendas tener ambas cosas si no quieres, porque se pueden tener. Será un camino más arduo, pero más verdadero. Claro, es como decir, sí, yo voy a crearle toda la casa, todas las comodidades, pero mientras yo voy a ir jugando a mi modo, a mi manera, y ahí justamente tiene un papel muy importante todo el tema de los anticonceptivos y demás, ¿verdad? Sí, ojo, que lo que estoy diciendo no quiere decir que no se pueda sopesar. Si en ese momento, ¿verdad?, se pueda decidir los padres con un criterio de espaciar los hijos. ¿Me entiendes? Una cosa es que tú estés calendarizando todo, haciendo tu ideal y poniendo, como decís, los hijos de último. Una cosa es eso. Pero la paternidad responsable también indica, bueno, en este momento estamos con una dificultad grave y objetiva, ¿no? Y por tanto no conviene, sospechamos entonces, darnos un tiempo. Eso sí, está dentro. ¿Y se le puede llamar planificación? Yo no le llamaría planificación. Eso es parte de la paternidad responsable, que vamos viendo, ¿verdad?, conforme los signos de los tiempos, ¿verdad? Y decidimos y optamos buscar espaciar los hijos. En ese caso, padre, si yo decido, por ejemplo, con mi esposa, decir, bueno, en este no es un momento económico óptimo para nosotros, vamos a decidir espaciar los hijos, ¿cómo la iglesia me invita a vivir la sexualidad en mi... bueno, hablando de iglesia, hablamos voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, ¿cómo la iglesia entonces me invita a mí a vivir esa sexualidad con mi esposa? Bien. Primero vamos a partir que hablaste del tema económico. En la Humane Vitae 10 ya nos habla de las causas. Voy a ver si te lo leo. Voy a buscar un poco este número. Dice, en relación a las condiciones físicas, económicas, ¿verdad?, ya lo mencionaste, psicológicas y sociales, la paternidad responsable se pone en práctica ya sea con la deliberación ponderada, que es lo que estábamos diciendo, sopesando, y generosa de tener una familia numerosa. Primero, ¿qué pone primero? El deseo de tener una familia numerosa, en el sentido de abrirnos a la voluntad de Dios, ya sea 1, ya sea 10, pero sí, ese deseo, viendo que se den las condiciones. Pero en el caso que no se dan y que por graves motivos, ¿me entiendes?, por graves motivos y en el respeto de la ley moral, entonces deben de sopesar si debe de haber un nuevo nacimiento o no. Durante algún tiempo, en el caso de las condiciones económicas, es un tiempo definido, es pasajero. Indefinido es un problema psicológico serio, o un problema incluso físico. Tu marido pues tiene algún problema así físico grave o psicológico, pues no conviene, por ejemplo, ¿no? No conviene tener un hijo en ese momento, no tienen las posibilidades. Si es que, ojo, que aún así Dios puede obrar, pero los esposos pueden sopesar en ese sentido, en este caso, ¿no?, para casos graves, motivos graves. ¿Qué motivos graves podríamos decir? Pues bueno, como les decía, por ejemplo, ahora en Ucrania hay un conflicto bélico que está afectando gravemente su economía. Si para eso ellos prefieren, incluso ustedes ven que algunos están en los famosos vientres de alquiler, ¿no? Antes de la guerra, Ucrania
llegó a un momento de una corrupción tal, moral y social, ¿verdad? Que solo le faltaba esta guerra para Sinceramente. para terminar de La guinda del pastel. destruirse. Porque por amor al dinero, la corrupción de los gobernantes, etcétera, se convirtió en el conejillo de India de Europa. Para Europa mantener su statu quo virtuoso, ¿verdad? Y tenía su patio, ¿verdad? Donde poder hacer lo que quisiera, ¿verdad? Total, todo el sistema era corrupto allí. Tú podías decir, no, es que yo me enamoré de una ucraniana, le dejé un hijo, pero yo como soy tan bueno quiero hacerme responsable porque ella no quiere a su hijo. Y es mentira, le pusiste el óvulo de tu mujer en el vientre de ella. Porque ella por A o B motivo no podía, Sí. o ya es cuarentona, como dijiste, yo pospuse todo, terminé mi posgrado, escalé, fui jefa de cosas, y ahora que estoy a punto de jubilarme, ahora quiero el hijo, ¿verdad? Para criarlo como un nieto. Sí. Es así que, no, nos reímos, pero es así. Y cuesta unos 40.000 euros, cuando en Estados Unidos, que también lo hacen, como ellos son por estados, depende de quienes estén ahí, pues hacen una cosa u otra, ¿no? Entonces, el problema económico que está pasando en Ucrania, puede la pareja decir, mira, no conviene, no conviene tener hijos en este momento. Y eso se puede espaciar a través de la continencia. O inclusive buscando esos momentos que no son fértiles en la mujer, ¿verdad? Para que se pueda dar pues la relación sexual. Y eso no quiere decir que no está abierto a la vida. Está abierta, porque no sabemos, solo Dios sabe al final, ¿verdad? Pero intentamos hacer lo correcto en un tiempo de crisis. Lo correcto ahí sería la continencia total, que no es lo mismo castidad. Se necesita la virtud de la castidad, del dominio de sí, para llegar a esa continencia. Bueno, entonces, padre, lo que nosotros estamos hablando es de que a mí no es pecado, por así decirlo, que por alguna condición grave yo pueda espaciar los hijos con mi esposa, pero en caso de que yo quiera tener esa unión marital con ella, lo pueda hacer a través de ese método de la fertilidad y no fertilidad, ¿verdad? Ese espacio de fertilidad y demás que tiene el ciclo de la mujer, El ¿verdad? ciclo natural. Sí, entonces yo puedo realizar eso en caso de que yo vea que mi situación verdaderamente es Por eso grave. decía Gaudium et Spes que sea objetivo. Ujú. ¿Está bien? Tiene que ser algo objetivo. Por ejemplo, te despojan de la vivienda por las deudas, un problema muy serio, estás en una etapa de mendicidad, ¿no? Obviamente ahí se entiende, ¿no? No conviene pues este niño, y sobre todo esto pasa, este niño no va a tener las condiciones adecuadas. ¿Tú sabes por qué estas cosas pasan? Porque el Estado, las políticas del Estado, cada vez van en detrimento de la familia, ¿verdad? Si hubiera políticas familiares adecuadas, por más que hubiera dificultades personales o familiares, esto se puede subsanar, ¿verdad? Pero cada vez más difícil. Entonces, a veces los esposos le tocará tomar una postura frente a esas dificultades. Y como decía, lo mejor, en casos así tan graves, es la continencia. Una continencia total. Pero obviamente que como estamos llamados a la comunión y a expresar esta unión, pues se pueden dar, pero respetando la ley natural de esos periodos infértiles que tienen muchos medios adecuados para ellos, ¿está bien? Y no recurriendo a métodos que forcen ese tiempo natural de fertilidad o infertilidad. Porque cuando lo forzan, tocan a la naturaleza humana, sobre todo la femenina, y puede causar varios estragos, entre ellos inclusive la pérdida de un nuevo ser permitido por Dios. Ok, estamos hablando de cualquier tipo de método anticonceptivo en ese caso, ¿verdad?
Sí, los métodos anticonceptivos, inclusive los métodos naturales, no se pueden llamar anticonceptivos, no procuran la anticoncepción. Anti siempre es de antagónico, ¿no? En contra de la concepción, una mentalidad contra la natalidad, que esto tiene un trasfondo mucho más grande, cultural, filosófico, etcétera. Solo que llega al mercado, por decirlo así, porque para ellos es eso, es un mercado. Llega al cliente con una promesa de felicidad también, ¿no? Te quitas de un problema, evítate pasar por dudas, por inquietudes, etcétera. Inclusive en el informe que se hizo cuando el Papa Pablo VI hizo la Comisión Teológica y también científica en el año 66, 67, para investigar sobre esto de las píldoras anticonceptivas, ellos decían, no, y va a ayudar muchísimo para reducir los abortos clandestinos. Fijémonos en las estadísticas que ya hablan por sí solas. El aborto se ha triplicado. El último estudio que ha habido, por ejemplo, también por otro lado, de las píldoras anticonceptivas, ya están provocando en las mujeres más de un 70% de los casos de depresión, en una relación profunda. Porque estamos, y esto el esposo, que es el San José de la casa, el custodio, el guardián de María, el que debe velar por ella. Estamos dejando pasar y dejando que nuestras mujeres se destruyan. Las sometemos, los métodos anticonceptivos someten a la mujer a un estado de embarazo permanente. Ella vive engañada en sí misma, en su cuerpo. ¿Sabe lo que creer? Estamos hablando no acá, biológicamente, molecularmente, celularmente. Crees que tienes una vida y nunca lo das a luz. Porque eso es lo que pasa. Las hormonas dicen, no, estás embarazada, no debes ovular. Así de fuerte. Luego hay otras todavía más agresivas, ¿no? Que se entran a cada momento, provocan incluso sangrados para romper si es que hay una fecundación. Primero, emulan, ¿verdad? Un embarazo para que no el moco cervical impida la entrada de los espermatozoides. Pero por si acaso se pasó un poquito, medio se olvidó entre la semana, o qué pasó, no, te tomas la del día después, por ejemplo, esa está abierta al aborto. No podemos decir 100%. Porque no siempre está... Porque puede ser que esté en un periodo infértil y no lo sepa. O puede ser que no haya concebido. Pero si concibió, ahí sí, 100% destruye esa vida. Genera un problema en el endometrio, ¿no? Que hace expulsar todo como una menstruación normal, pudiendo desimplantar a esta nueva vida que se estaba implantando dentro del útero de la mujer. O sea, así de fuerte es. Por tanto, si vamos a sopesar, lo mejor, la iglesia dice, buscar esos tiempos, ¿verdad?, infértiles, a través de diversos métodos, ¿no? Hay muchos métodos. Conocemos el método de Billings, ¿verdad?, que es el de la temperatura basal, pero obviamente ese tiene una dificultad porque pues la mujer puede tener distintas temperaturas. Es verdad que sí hay una relación, pero un día tiene fiebre y tú piensas, o una pequeña febrícula, por ejemplo, porque el cuerpo humano está en combate con las bacterias. Claro. O te vienes aquí mismo en Paraguay con calor de 40 grados, tú tocas a tu mujer y dices, pero mujer, pero tú estás ahora mismo, no, es que
es que imposible, o sea, acabé de venir del colectivo y vamos a hacer nuestra prueba también. Es un poco vergonzosa, ¿no? Está el método mixto, el del calendario, etcétera. La ¿No? que sí no es, padre, que hace poco justamente mi señora me estaba hablando de un compañero de trabajo que decía, yo me acuerdo por el método natural y le dijo que su método era la que se conoce como retroeyaculación, que es antes del varón terminar, Coitus interruptus. sí, exactamente, esa Sí. es la Y definición. está de moda inclusive porque entra dentro del fetiche, ¿no? Sentir el semen de tu pareja Ujú. en la espalda porque es cálido, lo que sea, ¿no? Porque son fetiches también, o sea, ahí entran las dos cosas, ya matamos dos pájaros de un tiro. Ujú. ¿Eh? Esto también está fuera de la voluntad de Dios porque, como decía, rompe lo que sería la doble finalidad, ¿no? La doble finalidad. No, eso no quiere decir que en una caricia o en un cosa pueda salir, no pasa nada, ¿me entiendes? O sea, no era tu intención, qué sé yo, te emocionaste Claro, demasiado y salió afuera. El tema es la intencionalidad, cómo lo hacemos, con una mentalidad antinatalista. claro. No, por eso decía, no son métodos anticonceptivos. Tú no vas en contra de la concepción de la vida. Qué sé yo, pero entonces estabas tú con tu pareja, besándole, tocándole sus partes, y ella también quiso hacer lo mismo contigo, y qué sé yo, no aguantaste y ¡chas! Se fue. Eyaculaste. Ujú. No, ¿era tu intención? No, la querías un montón. En ese momento estabas extasiado, y bueno, un poquito de ánimo No y a pasa seguir nada. adelante, no, a seguir adelante. Claro, porque ahí Claro. tampoco puede terminar eso, ¿verdad? No necesariamente, no. Ujú. Tú tienes que conocer tus límites. Si no pudiste, no pudiste. O sea, tampoco vamos. Es que cuando hablan de pecado, no es buscar el pecado, ¿dónde está? No. Sino buscar hacer la voluntad de Dios y poder vivirla. Si no, ¿dónde estaría el pecado? Cuando va y hiere la dignidad de la persona humana, cuando va en contra de la vida, cuando termines buscando solamente el egoísmo o un placer sin entrega, sin amor. ¿Mm? Ok. Estás peleado con tu señora y medio que, bueno, vamos a arreglar las cosas y te acuestas con ella. No, así no es. Estoy seguro que ella no se va a ir muy a gusto. Y puede que hasta sienta placer. ¿Por qué? Es humana, Ujú. discúlpame. Pero ella no tenía ninguna intención, tenía en su corazón ese dolor de que tú no le pediste perdón, Claro. por ejemplo. Y eso también está fuera de la voluntad de Dios. Hicieron el sexo de la mejor manera, ay, la posición misionera, porque así me dijeron, Ujú. que también tiene una catequesis eso, pero no es la única posición. No tiene nada que ver con esto, aunque tiene su catequesis preciosa. ¿Mm? ¿Entendés? Pero tu intención no, ya está viciada. Por eso es ordenar. La sexualidad hay que ordenarla. ¿Eh? Es pura, es bella. Por eso decimos pecados de impureza. No porque el sexo, la relación sexual, la relación conyugal, sea impura. Ay, cuando se habla del remedio de la concupiscencia, por ejemplo, no estaba, perdona, eso no estaba en las preguntas, pero Está es bien. muy importante. Ujú. Muchas veces pensamos, bueno, como el hombre, ay, es que el hombre es así, es que como, cuidado que antes que abrazarse, ¿verdad? Hay que casarse, ¿verdad? Porque San Pablo dice, antes que abrazarse, cásense, ¿verdad? Pero el remedio de la concupiscencia está en que si se vive la relación conyugal en el amor, en la unidad y abierto a la vida, es un remedio a la concupiscencia. No sé si me doy a entender. Sí. Es un remedio, ¿verdad?, a ese deseo desordenado, porque le vuelve su pureza. ¿Me entiende? La pureza de la sexualidad es una buena noticia para el hombre, porque está llamado a la comunión, a la unión, a la vida. Entonces ahí encuentra su sentido. Entonces ahí la creatividad también encuentra su lugar, donde hay un lenguaje de ternura, un lenguaje corporal. Entonces, es de dibujar la relación conyugal, remitiéndonos, bueno, para evitar
No, ¿qué hacemos? Porque tú lo que buscas es placer o entrega. Interesante. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Genial. Bueno, padre, entonces estamos claros que planificar, o mejor dicho, espaciar los Eso, hijos es también un acto de amor y de responsabilidad, ¿verdad? sí. Ujú. Y tenemos los métodos. Se recomienda la abstinencia, pero en caso de que La la continencia, continencia, no, perdón. no solamente en Ujú. casos, sino hay casos extremos que la continencia es lo mejor. Hay Sí. casos extremos que sí. Vamos a suponer que estamos en Ucrania en guerra y obviamente ahí es un caso extremo. Es lo mejor evitarlo porque Ok. eso. Pero también en otros casos, igual aunque sean graves, pues hay que buscar momentos adecuados conforme a la naturaleza, tanto Ujú. del hombre como de la mujer, que se den esos momentos infértiles para poder estar unidos, ¿verdad? Nuevamente en una relación conyugal. Pero siempre abiertos a la vida. Siempre abierto a la vida. Por ejemplo, también hay un método que es el de la lactancia, que antes funcionaba bastante bien. Ujú. Inclusive hay estudios sobre los cavernícolas, ¿verdad? Sobre la Ujú. época de las cavernas, que veían que tenían, en cierto sentido, un grado de natalidad bastante elevado. Lo que pasa es que ahora hay muchas condiciones, el estrés, las mismas Alimentación. pastillas anticonceptivas, que Influye muchas provocan cosas. un desorden inclusive ya después con la lactancia materna, y luego están pues, las condiciones de salud de cada persona, de cada mujer, que no lo hace 100% efectivo. Entonces, aún así podría darse, utilizando el método de la lactancia materna, pues que se da una nueva vida. Y ahí entra la otra parte, que es estar abierto a la providencia divina. Ahí te quiero hacer un paréntesis, padre. Cuando nosotros hablamos de providencia, yo creo que hay diría yo, una falacia de término, porque normalmente se cree que la providencia es, bueno, yo me siento acá, Dios proveerá. ¿Y cuál es el concepto ahí de real que nosotros tenemos que tener como providencia? ¿Qué significa que Dios proveerá? ¿Qué es la providencia? Bien, que Dios provee, no hay que distinguir, ¿verdad? Que Dios ve, ¿verdad? No solamente y se queda desde lejos, ¿no? La providencia es que Dios nos provee. Eso significa que, primero, la confianza en Dios, de que nos va a acompañar, de que va a estar con nosotros, Ok. que nos va a hacer llegar al puerto seguro. Entonces, por tanto, cuando Dios habla a través de acontecimientos, sobre todo el nacimiento de un nuevo ser, por ejemplo, de un nuevo ser humano, ¿no? Queda embarazada. Comienzo a confiar en Dios, que me va a ayudar, que Él va a estar a mi lado. Y por tanto eso me da la seguridad para poder buscar los medios adecuados para esa. Y Dios va abriendo las puertas. Ujú. Es esa mutua relación. La providencia siempre está unida a ese movimiento de la respuesta del hombre. Dios proveerá el cordero, le dice Abraham a su hijo Isaac. Aunque él no sabía cómo, ni se lo esperaba, pero él tenía esa confianza de que Dios no lo iba a dejar que su hijo perdiera la vida. Pero él se movió hacia el lugar donde Dios le dijo que fuera. Si hubiese ido a otro monte, por ejemplo, no iba a encontrar el carnero entre las zarzas. Claro. ¿Me entiendes? Hizo todos los medios adecuados. Yo llego hasta donde Dios me llamó. A partir de ahí sé que Él proveerá. Sé que Él proveerá. Entonces, es buscar los medios adecuados, confiando en Dios y bien siendo testigo de que Dios de verdad va abriendo las puertas. El Evangelio que hoy se reflexiona, ¿verdad? Nos hace entrar también en esa confianza, ¿no? Cuando parece que esos acontecimientos de oscuridad, de viento en contra, ¿no? Que puede pasar. Por ejemplo, una madre que ya tiene 4 o 5 hijos le miran mal al subirse en el colectivo, porque los niños son menores de 12 años y pasan gratis, pero ocupan un asiento. La gente comienza a decir, uy, están pariendo como conejos, pero ellos le están cuidando bien, adecuadamente. Pero esos vientos contrarios
esa oscuridad de la noche, esa dificultad de ser madre también, que implica morir, de ser padre, o tal vez el papá se le estaba olvidando que tenía que también tener un papel muy importante allí y de hacer ayuda adecuada, y la madre está sufriendo esa carencia. Y entonces fíjate, ahí en el Evangelio de hoy hay una voz, por eso hay que saber escuchar la voz de Dios, entrar en la oración que dice: no teman, soy yo estoy aquí contigo. Y cuando parece que, ¿qué va a pasar? Llegaron a puerto. Eso es creer en la providencia. No dejaron de remar, no dejaron de llamar al maestro: ven para que suba, maestro. Pero Dios le hizo llegar a puesto. Eso es caminar junto con Dios. Me encanta, padre, porque Chiquitunga decía, bueno, dice que dijo en sus últimas palabras, qué hermosa es la Iglesia Católica, ¿verdad? O sea, yo creo que Dios, a lo mejor todo esto que nosotros vemos, la mayoría de las personas ven como una opresión, como un mandato obligatorio de que Dios no te quiere hacer, pero al contrario, son caminos que te llevan a vivir pleno y libre. Todo es, porque uno, como vos decís, si uno empieza a vivir una sexualidad abierta a la vida, dada la providencia, la confianza, y pone obviamente todos los caminos hasta donde Dios me dijo que yo tengo que llegar, obviamente Dios acompaña y provee y vive una vida plena matrimonial, ¿verdad? Y también sabemos esperar en los silencios de Dios, o sea, eso es también. Bien. Bueno, última pregunta, padre, y sí. terminamos porque sé que tenemos actividades. Sí, pero antes te quería... Sí. Recuerda que estábamos hablando un poco aunque no estaba dentro de la pregunta, pero creo que es muy, muy oportuno de esto, de las posiciones también. Me encanta. Creo que, fíjense, yo decía esto, de la importancia de la dignidad, ¿no? De la apertura a la vida y de la comunión, de la unión. Pero hay cosas que rayan, ¿verdad? Quitan, que afectan totalmente. O sea, hablábamos de la posición del misionero. La posición del misionero no sabemos si es verdad o no, porque no hay un documento real, solamente en forma de relatos, de ficticios, pero tiene una catequesis donde tú te puedes mirar al otro, puedes mirarle cara a cara, encontrarse el uno al otro, expresar ese cariño, ese amor, esa comunión. No obstante, las demás posiciones, siempre y cuando resguarden la dignidad de ambos, el consentimiento de ambos, que vaya en la apertura a la vida, por tanto que no sean lugares infecundos de por sí, y mantengan la unidad del amor, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, por ejemplo... entra, padre, por ejemplo, lo que se conoce como la famosa previa, ¿verdad? Que yo empiezo con besos, caricias y demás. Estabas hablando justamente muy lindo de cómo dignifica al final toda esa concupiscencia y demás, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la relación, se tiene por concepto que la relación sexual tiene que ser solamente la penetración y punto final, ¿verdad? No, para nada. La relación conyugal es un todo. Es como, por ejemplo, en la Santa Misa. La Santa Misa tú tienes primero la liturgia de la palabra, ¿no? Y antes que eso tenés los ritos iniciales. Tenés el acto penitencial. Por ejemplo, yo creo que en una relación conyugal, antes que ir directamente a las caricias y todo, la verdadera parte previa es un diálogo ameno entre las parejas, que yo creo que a veces hace falta. O simplemente ese abrazo. Ese lo siento si pasó algo antes de llegar a la cama. ¿Cómo voy a llegar a la cama con ella si ni siquiera sé qué pasó, cómo está? Sí, solamente te quería decir eso de, porque hablaste del coito interruptus, ¿verdad? Esa es una de ellas, no está bien. Y que, por ejemplo, el sadismo, el pegarle, por más que ella lo disfrute, no está bien. Porque una cosa, bueno, es que sé yo, una nalgada, 2, pero hacerle enrojecer, que le duela, por más que haya ahí un poco de placer, que es lo que hacen las personas que tienen problemas que se van cortando, ¿no?
eso también está mal. O sea, Ujú. el sexo anal tampoco, pues está cerrado a la vida y además va contra la natura, ¿no? O sea, no da gusto en realidad. O sea, se provoca un placer por, por forcejeo, porque está muy cerca del órgano genital donde está ese placer, ¿verdad? Hay un montón de cosas Es más morbo que otra que cosa. es más morbo que Ujú. otra cosa, más una enfermedad de buscar ya cuando la persona está vacía. Es como lo que pasaba en la boda de Caná de Galilea, ya no tenían vino. Pero cuando tienes vino hay alegría, hay amor, hay entrega, y la creatividad se vuelve mucho más sana, ¿no? Es algo enfermizo, algo que termina pues provocando esas fantasías también, ese que quiere vestirse de otra persona. No, es tu amado, es con tu amado, ¿eh? No con una fantasía que te acuesta. ¿Está bien? Entonces es así. Se debe vivir el acto sexual en esa lógica del amor. Y así es Ahí que habría que estudiar un comprendemos. poquito ya la psicología de Sí. cada persona. Sí, eso Ya estoy. podemos verlo más adelante. Sí. ¿Está bien? Vamos Súper. a ir concluyendo Terminamos, entonces. sí. Solamente última cosa, padre, que es, en realidad parece chiste, pero entre broma y broma siempre sale la verdad, dice un dicho, ¿verdad? Eh, Hay un versículo en donde Pablo, obviamente ahí habría que estudiar el contexto histórico, la ética del momento, la moral, etcétera. Pero hoy en día se usa mucho que Pablo decía, y Colosenses 3 18 al 19, que la mujer se someta al su marido. Pero que el marido le haga feliz a la mujer, ¿verdad? Entonces la mayoría de las personas dicen, hoy en día inclusive la feminazis, agarran esto de cómo una mujer se va a someter a un hombre. Pero también ahí habría que definir la palabra someter, habría que entender, y yo no sé si nos podrías dar una breve reflexión sobre eso para culminar. Vamos a leer ¿Sí? la traducción de la Biblia de Jerusalén. Genial. Dice, mujeres, sean sumisas a sus maridos, como conviene a quien cree en el Señor. El 19 dice, porque dijiste 18 al 19, por eso te digo, Ok. ¿eh? Marido, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Bien, no solamente hay que tener en cuenta el contexto histórico, no. Lo que hay que tener en cuenta primero es el contexto bíblico. Recuerda que la carta de San Pablo a los Colosenses es una carta mucho posterior a la de los Efesios. La teología de los Efesios, por decirlo así, es con respecto a la moral cristiana, a la moral familiar, es una de las más desarrolladas. E inclusive era la catequesis por excelencia que también se vivía, según los expertos, en las comunidades de San Pablo. En los Colosenses lo que hace es por decirlo así, una pincelada. Por eso es mucho más breve. Es una carta que se considera de la cautividad ya casi. O sea, ya un San Pablo más maduro. Un San Pablo que ya ha hablado de este tema, pero que ha querido rescatarlo. Si leemos todo lo que se refiere, ¿verdad?, a esta pequeña pericopa, no solamente habla de la mujer, no solamente habla del marido, sino también de los hijos, incluso de los esclavos, que eso sí podemos entenderlo por la época también. Dice, hijos, obedeced en todo a sus padres. Entonces, papá y mamá. Vamos a entender, vamos a ver si entendemos bien estas cositas. Padres, papá y mamá, no exasperen a sus hijos, no sea que se vuelvan apocados. Cuando le dice hijos, obedeced a sus padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Nuevamente encontramos en el Señor, como conviene, como aquellos que creen en el Señor. Entonces aquí encontramos, porque esto es grato a Dios en el Señor Jesús. Para entender, ¿no? A Dios Padre en el Señor Jesús, o sea, conforme a la fe que se nos fue entregada. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos, esposo y esposa. Ambos son dueños de los esclavos. Ambos llevan, ¿verdad?, lo que sería hoy, pues, los trabajadores, la mucama
No es solamente el papá, que no, ambos son los amos de casa. ¿Mm? Okay. No porque os ven, o sea, esclavos, obedezcan no porque les vean, como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, respetando, otra vez, al Señor Jesús. Todo cuanto hagan, háganlo de corazón, como si fuera para el Señor y no para los hombres. Y por ahí sigue, ¿no? Y siempre hablando de esa relación con Dios. Entonces, como conviene quienes creen en el Señor. Este pequeño inciso que hace para que entendamos algo muy importante. Nosotros estamos unidos a Cristo. El texto que decía, por excelencia, para poder comprenderlo, Efesios 5, 21. ¿Qué dice? Sean, ¿qué significa? Está en plural, ¿no? Plural. No es un verbo que está conjugándose para ambos. Sean sumisos los unos a los otros, conforme en lo que respeta, en consideración, esas son todas las posibles traducciones que encontramos en la distinta Biblia, inclusive en las protestantes, en consideración a Cristo. Está interesante, ¿no? Sí. Pero ¿qué hace Colosenses? Resalta, no, algo que es muy propio. La mujer está unida al marido. En eso hacen que ambos sean uno solo. Sumiso no es de someter con la violencia. Recuerda que decía Jesucristo, yo estoy como el que sirve. Le someten a su autoridad. No, la mujer está sumisa, que otras traducciones hablan sujeta al marido en una unidad, en un mismo espíritu. Es decir, vivan en la comunión. Vive, mujer, vive en la comunión con tu marido. Porque él es la cabeza, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que él es la cabeza? ¿Que aquí se hace lo que yo diga? No. Ojo, que sí va a dar la palabra, pero que vive una comunión. Por ejemplo, papá dijo, no se va a ir a la excursión. Mamá quiere decir que ya ellos se pusieron de acuerdo. O sea, papá tiene que ponerse de acuerdo con su señora, porque él debe, ¿verdad?, amar a su señora. A la mujer no le dice obedezca a tu marido en Colosenses, sí se lo dice a los hijos, obediencia filial, y al esclavo, obediencia servil. Por tanto, la mujer no es ni hija del marido ni sierva. Incluso en la iglesia sabia había una frase cuando se casaban, sobre todo en España: te he dado esposa, no sierva. Por tanto, la sumisión no es un orden jurídico, sino una sumisión espiritual, en una unión. Es decir, toda consideración que ustedes dos deben de tomar debe ser una sola voz. Y papá va a ser la cabeza de la familia. Porque él va a representar y representa a Dios Padre. Eso no quiere decir que papá siempre diga lo que le venga en gana, sino que es fruto de una comunión, de un diálogo. Y papá, como está llamado a amar, tiene que estar llamado a escuchar a su señora, a saber qué es lo mejor, a discernir entre ambos. Por ejemplo, las cosas del hogar, un problema económico que se pueda encontrar. Entonces, con esto acabo. Colosenses resalta porque en el matrimonio debe de haber todos estos elementos que hemos hablado: el respeto, la obediencia, la unión, la sumisión, pero resalta en cada uno lo más peculiar. Porque la mujer está unida al marido y el marido a la mujer, eso es verdad. Pero esa sujeción hace que recuerde que la cabeza que Dios ha puesto en la familia es el marido. Por tanto, él necesita eso, él necesita
esa ayuda adecuada. Eso también lo olvidamos. A veces olvidamos que es mi ayuda adecuada. Debemos contar el uno con el otro, tener un mismo criterio de comunión y tener una cabeza, en este caso el marido. ¿Eso es un machismo? No, porque nosotros no buscamos, el cristianismo no busca tener una autoridad como que quiere tener el mundo. Porque cuando tú hablas de los que le dicen así, feminazis, ¿no? Estas feministas de esta última generación, para mí es un adjetivo también, puede que lo sean, puede que sus actitudes sí, no lo sé, yo no me atrevo, sino para mí hay un engaño allí, y es precisamente eso. Piensan que el poder también es algo que va a dar una felicidad a la persona humana. No, el poder es un servicio, es lo mismo que el placer. Estamos volviendo a equivocarnos con esto. Que hay una cabeza es simplemente un orden. Esto es lo que quiere hacer Colosenses, que hay un orden. Y el primer orden, ¿sabe cuál es? La palabra que más se repitió en esos pocos versículos. ¿Quién es el que está por encima de todo? El Señor. Exactamente. Como conviene al que cree en el Señor. Yo estoy unido a Cristo. La mujer dice, no, yo estoy unida a mi marido, sujeta a él. Porque así mismo lo estoy con Cristo. El marido, la voy a amar, me voy a entregar, la voy a cuidar, le voy a escuchar. Nunca seré áspero con ella, porque estoy unido a Cristo, como conviene en el Señor. Entonces, en ese sentido podemos hablar. No lo hablemos en un sentido de una lógica de la dominación, que es lo que más se utiliza ahora. Claro. Cuando hablábamos de las posturas sexuales, muchas veces que buscan esa lógica de la dominación por encima del otro, ¿no? Yo soy el que te domino, ¿no? Eso es muy propio de la cultura sexual japonesa, por ejemplo, ¿no? Dominar sobre el deseo. Y así mismo también lo vemos en otras partes, ¿no? Ser cabeza no tiene ningún problema. Que el hombre sea cabeza de la casa quiere decir que él va a dar la cara, la vida y todo por cuidar lo más preciado. ¿Por qué el varón tiene que ser la cabeza? Esa es una buena pregunta. Precisamente porque el varón tiene que proteger las cosas más preciadas: el amor y la vida. Lo que ama y la vida. Lo que hizo San José. Fíjense, San José era el cabeza de la casa y el que menos, no hay una sola palabra, solo obras de amor. Nunca elevó su voz. Totalmente. Genial, padre. Ánimo. Nada. Hermoso. Gracias por tu tiempo y esperamos que podamos tener otros espacios para hablar, porque acá han surgido un abanico otra vez de cosas, ¿verdad? Sí. Pero sé que Dios va a proveer. Sí, y acontecimientos desafortunados. Sí. Pero bueno. La obra significa que la obra es buena. Exacto. Con viento contrario y todo, como el evangelio de hoy. Sí. Pero llegamos a puerto, ¿no? Amén. Así Terminamos. Gracias, padre, por tu tiempo. Nada. Bendiciones. Amén.